¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a esta su serie, Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y hoy ya estamos en el tema o en el estudio número 3 y estamos por supuesto estamos hablando acerca de las Sagradas Escrituras. Hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de el poder de la palabra de Dios. Y sabe, mi querido hermano y amigo, nos movemos en la esfera de un conflicto de poderes que pues lógicamente debería favorecer a los más fuertes. Entre las naciones, entre los individuos, entre las fuerzas del orden, las del vicio y el crimen, entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Podemos acudir a la omnipotencia del Creador y sustentador del universo en busca del auxilio en este conflicto. ¿Está el poder de su palabra al servicio de nuestros más elevados intereses? Bueno, mire mi querido hermano y amigo, vamos a ver rápidamente lo que dice el Salmo 33, 6 y 9. Y vamos a ver mediante qué instrumento fue que Dios creó a los cielos y la tierra, por supuesto. Dice Salmos 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová, interesante, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué tanto poder puede tener Dios? Y lo pudiéramos decir así porque no nos imaginamos, ¿verdad, mi querido hermano y amigo? El poder de Dios. Sabemos que es omnipotente, o sea que Él tiene todo el poder. Pero, ¿qué tanto poder puede tener que solamente con hablar las cosas fueron hechas? Que solamente con que saliera el aliento de su boca, solamente Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aunque hoy en día vivimos en una época en la que nuestros hijos, nuestros nietos prácticamente no quieren saber de direcciones. Saber de que alguien los mande, de mandos, de mandatos. En la antigüedad o en nuestros tiempos pudiéramos decir, cuando mi padre hablaba, se le tenía que hacer caso. Él hablaba, él ordenaba y sucedían las cosas. Hoy en día lo podemos ver en las grandes corporaciones, en el ejército, en las tiendas donde hay un manager, donde hay una persona a cargo de otras tantas, que solamente con él hablar las cosas se hacen. O sea, el poder que tiene su palabra para él mandar y que se le obedezca. Ahora imagínense eso, mi querido hermano y amigo, exponenciado a no sé qué tantos miles y millones de veces, para que Dios haya hablado y los cielos hayan sido creados. Ahora, algunos de nosotros, tristemente, o algunos de los seres humanos, tristemente, ignoran, y quiero decirlo aquí voluntariamente, aún teniendo ellos las pruebas a su alrededor, ellos deciden ignorarlo. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, 5 y 6. Porque voluntariamente se olvidan de esto, que había cielos de antiguo tiempo y una tierra consolidada de en medio del agua. Y por medio del agua, por la palabra de Dios, por medio de las cuales el mundo de entonces pereció anegado en agua, porque voluntariamente se olvidaron de esto. Hoy en día también, mi querido hermano y amigo, muchos se olvidan de las cosas que Dios hizo en el pasado y que Dios ha hecho por ti, por mí, por muchas otras personas, y aún así ignoran ese poder y lo hacen a un lado, no sabiendo que tristemente se condenan a ellos mismos por ignorar voluntariamente la palabra de Dios. Ahora, si Dios crea algo, Él puede destruirlo. Así como cuando usted, por ejemplo, o los niños cuando van a la playa o van a algún lugar y crean alguna casita con la arena o crean alguna casita con ramitas por ahí y ellos mismos la pueden destrozar a la hora que ellos quieran, deshacerla. Bueno, ¿cuál será el propósito o el destino que tenga este mundo según la palabra de Dios? Fíjese lo que dice el versículo 7 aquí mismo en 2 de Pedro 3. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados
por la misma palabra, esa misma palabra que lo creó, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero ahora, está guardados para el fuego, dice. No es que lo vaya a destruir completamente el mundo, que vaya a desaparecer, sino que el fuego es un elemento purificador. Y al final, cuando se dé el juicio final de los vivos y de los muertos, tanto inocentes como culpables, este mundo será abrazado en llamas y quemará a todo aquel que no quiso aceptar a Cristo Jesús. Ahora, si creemos que Dios creó a este mundo con su palabra o por su palabra, también deberíamos de creer que este mundo está destinado al fuego para la perdición de los impíos, para la perdición de los que no creyeron en la palabra de Dios. Ahora, vamos a dar otro texto más, nada más para estar seguros, para asegurarle a usted que este poder de la palabra de Dios. En el Salmo 148:5, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Él mandó y fueron creados. Y fíjese lo interesante de esto, mi querido hermano y amigo, que Dios habló y fueron separadas las aguas de lo seco, la luz de las tinieblas, hizo las plantas, hizo los animales, pero cuando creó al hombre, cuando creó a Adán y a Eva, Él se tomó la delicadeza, pudiéramos decirlo, de formarlo con sus propias manos. Él pudo haber dicho que aparezca ahí un monito, con brazos, con piernas, con pies, con ojos, con orejas, etcétera, etcétera, y después soplarle. Incluso decir que aparezca ahí un ser vivo. Pero no, Él se tomó el tiempo. En las demás cosas, Él habló y fueron hechas. Él mandó y aparecieron. Pero para crear al hombre, Él se tomó el tiempo de formarlo. Y no solamente de formarlo, sino de soplarle el espíritu de vida para que fuera el hombre un ser viviente. Es por eso que deberíamos de alabar a nuestro Dios. Es por eso que deberíamos de creer en que Él tiene el poder. Solamente por hablar o con hablar, las cosas suceden, mi querido hermano y amigo. Ahora, esa misma palabra que habla y suceden las cosas, esa misma palabra tiene el poder para operar un cambio en aquella persona que acepta a Cristo Jesús. Mire, quiero que vayamos rápidamente al libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Él nos crea nuevamente. Y es un proceso porque estamos acostumbrados a hacer el mal. El mismo apóstol Pablo decía que el mal que él no quiere hacer, ese hace. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado. Y el bien que él quería hacer, eso no lo hacía. Porque nuestra condición de constantemente ir en pos del mal, pues nos jala. Muchas veces es más fuerte. Pero no es más fuerte porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros no la dejamos ir. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a esa maldad que no la dejamos ir. Pero cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, mi querido hermano y amigo. Somos una nueva creación. Pero mire, vayamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 3 y versículo 3, donde ahí, con otras palabras, se describen esta misma transformación que acaba de decir el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí Nicodemo, siendo un maestro de la ley, siendo un experto de la ley, siendo un intérprete de la ley, no le entendió a Cristo Jesús cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y dijo, pero ¿cómo voy a regresar yo al vientre de mi madre ya siendo adulto? Le dijo, tienes que nacer de agua, o sea, el bautismo. Y ese poder, mi querido hermano y amigo, que tiene la palabra de Dios, tal vez tú tengas por ahí una Biblia, que incluso la tengas ahí a la mano. Cuando tú ves ese libro, pudiéramos decir, es un libro común y corriente.
tiene pastas, tiene hojas, se puede quemar, se puede tirar, se puede romper, pero el poder que tiene cuando tú lo haces tuyo, el poder que tiene cuando tú lo lees y dejas que ese libro te cambie, que la palabra de Dios te cambie a ti, que ese libro te guíe a la salvación. Ahí estamos hablando de otra dimensión, de algo diferente, mi querido hermano y amigo. Muchas veces yo he encontrado Biblias tiradas en la basura. Muchas veces me he encontrado Biblias rotas, Biblias rayadas, Biblias quemadas. En sí, el libro no tiene poder. Lo que hay adentro tiene poder. La palabra de Dios, mi querido hermano y amigo, tiene poder. Porque incluso en el mundo cristiano, mi querido hermano y amigo, fíjese cómo es que incluso no queremos salir del mundo, que todavía pudiéramos creer en la superstición. En el mundo cristiano muchos tienen una Biblia en su casa abierta en el Salmo 91 y creen que por tenerla abierta en el Salmo 91 no le va a pasar nada a la casa, no van a entrar los demonios, no va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Fíjese hasta dónde podemos llegar. El libro en sí, mi querido hermano y amigo, no tiene ese poder de abrirlo ahí y dejarlo ahí. El libro tiene poder cuando usted lo lee, cuando usted lo estudia, cuando usted lo medita, cuando usted se entrega a Cristo Jesús y Él lo protege de la maldad, Él lo protege de los demonios, Él lo protege de Satanás. Usted no puede por el simple hecho de abrir una Biblia en cierto lugar. No, mi querido hermano y amigo. Ahora, miren, vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Vamos a ver por qué medio se produce esta nueva creación o este nuevo nacimiento. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no de la madre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para sí. ¿Se da cuenta, mi querido hermano y amigo? Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para sí. Esa palabra tiene que vivir dentro de nosotros, tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón, para cuando vengan los problemas, nosotros podamos acudir a ella, nosotros podamos acudir a Dios y decir, Señor, estoy en peligro, Señor, estoy en problemas, Señor, no puedo salir de esto, ayúdame por favor. Y Él te va a ayudar. Porque su palabra tiene poder. Él te va a dar consuelo. Él te va a dar ánimo. Él te va a dar consejo para que no caigas en más problemas. Te va a dar la solución para que salgas si es que ya caíste en algún problema. Pero recuerda, de las consecuencias de tus acciones, Dios no te puede salvar. Si tú robaste y después de haber robado y haberte gastado el dinero, te atrapa la policía, y tú le pides perdón, perdona a Dios, le pides perdón, Dios, perdóname. Él te perdona, aunque ya te hayas gastado ese dinero. Te perdona de haber robado, te perdona de habértelo gastado, pero ahora que te agarra la policía, que descubrieron quién fue el que se robó el dinero, no te va a salvar de irte a la cárcel. La consecuencia ahí está. Pero Él sigue esperando que tú, ya una vez arrepentido, ya una vez habiendo pagado la condena, no lo vuelvas a hacer. Y sabe, mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios también se compara así con la luz. Y lo compara con la luz tanto natural con la luz espiritual. Mire lo que dice Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero no solamente pudiéramos tomar eso físicamente o naturalmente, sino que cuando tú abres la palabra de Dios y viene esa luz de su palabra a ti, muchas veces cuando a alguien se le ocurre una idea y está vamos a decir, en una televisión o en una revista, para que nosotros entendamos que a esa persona se le ocurrió una idea, una brillante idea, le ponen un foquito arriba de la cabeza, ¿verdad? Y así que se encendió. Vino la luz, se le vino esa idea. De la misma manera, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Y cuando nosotros abrimos la palabra y empezamos a estudiar y empezamos a comprender y empezamos a aceptar esas verdades, Dios dice lo mismo, sea la luz. Y es la luz en nosotros. Por eso dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
para mi camino. La palabra de Dios es una luz, mi querido hermano y amigo, que nos guía a través de este mundo oscuro en el cual estamos viviendo tristemente. Ahora, vayamos a otra comparación que hace la palabra de Dios con respecto a la luz. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque Dios, que dijo, resplandezca la luz de en medio de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Te das cuenta, mi querido hermano amigo, cómo hace la comparación de esa luz natural que nos alumbra cada día con la luz de su palabra que nos da el conocimiento para la gloria de Cristo Jesús? Para que nosotros podamos, como ya les dije hace un momento, guiarnos a través de este mundo que está en tinieblas. Qué interesante es esto, mi querido hermano y amigo. Ahora, la gente se admiraba de Cristo Jesús, de lo que Él enseñaba, porque Él lo enseñaba con autoridad. La gente lo admiraba porque no solamente lo enseñaba con autoridad, sino que vivía lo que Él enseñaba. Cuando tú enseñas algo, mi querido hermano y amigo, ya sea en la iglesia, ya sea en la radio, ya sea en un podcast como en este momento, ya sea en un video, tienes que vivirlo también. Porque la gente de afuera, la gente que te conoce, sabe si lo que estás diciendo lo estás diciendo con convicción o lo estás diciendo simplemente por decirlo. Si lo estás diciendo porque tú lo estás viviendo o lo estás diciendo simple y sencillamente porque está ahí escrito. Y la gente se admiraba de Cristo Jesús porque lo que enseñaba, lo enseñaba con convicción, porque su palabra la daba con autoridad. Fíjese lo que dice Lucas 4:36. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Recuerden que Cristo Jesús, cuando venía a la gente muchas veces, y en este caso estamos hablando de endemoniados, que Cristo Jesús solamente con decirles, sal de ellos, sal de él, los demonios salían. Incluso los demonios saben, mi querido hermano y amigo, que tienen el tiempo contado. Cuando llegaron unos endemoniados con Cristo Jesús y le dijeron, Jesús de Nazaret, ¿qué quieres con nosotros? No ha llegado nuestro tiempo. Ellos sabían. Y Jesús expulsó a esos demonios para que dejaran en paz a esa persona. Y la gente se maravillaba. Y ellos decían, ¿qué palabra es esta? ¿Por qué? Porque su palabra tenía poder. Porque su palabra hoy en día también tiene poder. Pero tú, mi querido hermano y amigo, tienes que dejar entrar esa palabra en tu mente, en tu corazón, en tu vida, para que tenga poder. Te has de preguntar tal vez, o tal vez alguna vez alguien se haya preguntado, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se hablaba o no se habla mucho de los endemoniados, de todas estas personas? Por supuesto que había, pero conforme ha pasado el tiempo, mi querido hermano y amigo, Satanás ha ido, sus armas, su forma de actuar, ha ido esmerándose más para que se confunda entre el error y el acierto, entre la verdad y la mentira. Se ha inmiscuido tanto en la iglesia que ya, si no eres un estudioso ávido de la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta si te están predicando verdad o predicando mentira. Y miren, dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. Por supuesto, aquí lo pudiéramos tomar en dos formas. Envió su palabra, Cristo Jesús era la palabra y sigue siendo la palabra de Dios. Y los sanó. Con su palabra sanó a muchas personas, ¿verdad? Pero también pudiéramos tomarla como la palabra de Dios, la Biblia. Envió su palabra y nos sanó. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos cómo deberíamos de comportarnos, qué es lo que deberíamos de comer, qué es lo que no deberíamos de comer, qué deberíamos de hacer. Hay personas, mi querido hermano y amigo, que por ejemplo trabajan 7 días de la semana, no descansan ni un día. Y se ha descubierto, y lo quiero decir entre comillas descubierto, porque ya estaba dicho en la palabra de Dios, que el hombre necesita de un día para descansar.
Escuche bien lo que estoy diciendo, mi querido hermano y amigo. Se ha descubierto la ciencia. Los científicos han descubierto, entre comillas, que el hombre necesita un día para descansar. Pero ¿no acaso ya lo había dicho la palabra de Dios? Y fíjese cómo somos nosotros los seres humanos, que decimos, bueno, sí, Dios dejó un día, pero Él dejó este día, que es el sábado, pero yo mejor tomo el domingo, porque el domingo lo puso el hombre, porque el domingo lo descansan todos. ¿Te das cuenta? Siempre queremos ir en contra de la palabra de Dios. Y hoy en día lo que los científicos descubren, nuevamente lo digo entre comillas, ya estaba escrito en la palabra de Dios. Dios en su infinito amor y misericordia sabía que necesitábamos un día para descansar por todos los problemas, por todo el trabajo, por todo el cansancio que acumulamos durante la semana. Y en ese día Él quiere estar contigo. Él quiere que tengamos una comunión con Él todo el día para descansar. Pero tristemente, hoy en día, la depresión, las ansiedades, los problemas, las enfermedades, mi querido hermano y amigo, son causadas porque no queremos descansar. Porque queremos agarrar más días de trabajo, porque queremos agarrar más dinero, porque queremos tener más cosas. Cuando lo único más importante es la salvación de todos y cada uno de nosotros. Hay un personaje en el Nuevo Testamento que no conocemos el nombre, pero conocemos que él era un centurión romano. Vamos a decir, no era cristiano, no era judío, pero él seguramente había escuchado de Cristo Jesús. Y fíjese lo que pasó. En Mateo 8:8 dice la palabra de Dios. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él sabía, mi querido hermano y amigo, que con Cristo Jesús solamente decir que tu criado sanaría, sin estar Cristo Jesús ahí presente. Y él le explica, porque yo tengo a mi mando muchas personas y solamente con que yo diga, ellos la hacen, ellos me obedecen. Así que yo creo en ti, Señor Cristo Jesús, que puedes sanar a mi criado. Y no necesitas ir a mi casa, porque mi casa pues no es digna de ti, de un hombre como tú. Qué grande fe tenía este centurión. Y esa misma fe que ojalá pudiéramos tener nosotros también. Que solamente con decir, Señor, sáname, sana a mi hijo, sana a mi familia, sana al hermano, sana al otro. Pero hay tan poca fe que por eso no ocurren esos milagros, mi querido hermano y amigo. Ahora, también la palabra de Dios se le compara, ya dijimos, como la luz, tiene poder, pero también se le compara con una semilla. Dice, por ejemplo, en Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. Y esto hablando acerca de la parábola del sembrador, que va el sembrador y por el camino y empieza a tirar la semilla. Y la semilla cae en 4 diferentes terrenos. Y aquí hace la aclaración Cristo Jesús. La semilla es la palabra de Dios, hablándonos no solamente a los discípulos en aquel entonces, sino a nosotros también, que nosotros deberíamos de hablar en cualquier parte donde estemos, porque no sabemos cuándo esa semilla, o sea, la palabra de Dios, caerá en tierra fértil. No sabemos, que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, y tal vez cuando lleguemos al cielo, cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, nos encontremos a alguien allá en el cielo y diga, hermano, gracias a usted yo conocí a Cristo Jesús y fui salvo, acepté a Cristo Jesús. Y tú te vas a preguntar, bueno, hermano, pues no lo conozco. ¿Quién es usted? Hermano, yo escuchaba su estación de radio, yo veía sus videos, yo escuchaba su podcast. Y de esa manera, mi querido hermano y amigo, podremos salvar a mucha gente que tal vez nos llevaremos sorpresas allá en el cielo. Gente que ni siquiera conocimos, pero por haberle regalado alguna revista, algún CD, por haber subido algún video en internet, algún podcast en internet. Mi querido hermano y amigo, no predicamos la palabra de Dios porque no queremos. Inventamos excusas. Cuando entre más pasa el tiempo, la tecnología se ha estado avanzando cada vez más. Hoy, por medio del internet, podemos entrar en tantas casas que ni siquiera usted se puede imaginar, y llevar la palabra de Dios, esa palabra que tiene poder para sacar del hoyo, del pozo cenagoso al que esté allá adentro. No importa qué tan hondo hayas caído, mi querido hermano y amigo, el brazo de Dios es largo para sacarte
de esa profundidad en la cual tal vez estés tú ahí, mi querido hermano. La palabra de Dios debería de morar en nosotros abundantemente. Y es por eso que nosotros también deberíamos, como ya lo dijimos, predicarla, pero también creerla, entregarnos completamente al 100%, no dejarnos influenciar, no dejarnos desviar por las cosas terrenales, por las cosas mundanales, mi querido hermano. Dice en Primera de Tesalonicenses, ya para ir terminando, para ir cerrando, Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si tú realmente crees que este estudio es palabra de Dios, este estudio, esta palabra actuará en tu vida. Si tú realmente crees que la Biblia que tienes ahí a un lado o que tienes ahí en tu casa es la palabra de Dios, actuará en tu vida. Pero es necesario que tú creas, mi querido hermano y amigo. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios debería de vivir en nuestro interior. Hay promesas en ella. Hay promesas que están listas para ser desencadenadas para con nosotros. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense, interesante. Las promesas de Dios son para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mi querido hermano y amigo, mire, conforme pasa el tiempo y nosotros nos acerquemos más a Dios, hagamos nuestra su palabra, dejemos que esa palabra tenga poder en nosotros, iremos cambiando, iremos siendo mejores. Muchas veces el problema que tenemos es que la gente de afuera, al ver nuestro cambio, al ver que estamos cambiando, que estamos siendo mejores, empiezan a criticarnos, empiezan a señalarnos. Ay, mira, se cree muy santo. Ay, mira, no quiere hacer esto ya. Pero no dejes que esas palabras que no deberían de tener poder, pero que tristemente muchas veces tienen poder y nos sacan o te sacan de la iglesia, del camino. Dice aquí el apóstol Pedro que esa palabra, esas promesas tienen poder para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, para que huyamos de la corrupción, para que huyamos del mundo a causa, dice, de la concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Bueno, déjame te digo qué es concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de bienes materiales o de terrenos tal vez, en especial del deseo sexual exacerbado o desordenado. Fíjese, para que usted entienda un poquito mejor, la concupiscencia también es ambición, codicia, incontinencia, sensualidad, liviandad. Si usted tiene alguno de esos problemas, necesita ir a la palabra de Dios, necesita reclamar las promesas de Dios que tiene para usted, porque Él quiere que usted sea partícipe junto con Él de su divinidad. Dice Juan 15:3, palabras muy interesantes. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra tiene poder, oh mi querido hermano y amigo, para limpiarnos, para estar salvos, para alejarnos, para darnos una mejor vida. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tal vez, mi querido hermano y amigo, ya no seas joven, pero esa promesa sigue siendo válida. No nada más para los jóvenes, sino también para los adultos. ¿Con qué limpiarás tu camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres que tu camino sea limpio? Guarda la palabra de Dios. Te quiero agradecer, mi querido hermano y amigo, si es que has llegado hasta este momento. Y quiero despedirme con estas palabras que están en este mismo Salmo 119, pero en el versículo 11, donde el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al cielo irán aquellos que ya no pequen, aquellos que aún habiendo pecado aceptaron a Cristo Jesús y le dijeron a Cristo Jesús, Señor,
perdona nuestros pecados, cubre nuestros pecados. Él los aceptará, pero también Él les dirá lo mismo que les dijo a la mujer que fue hallada en adulterio. Vete, pero no peques más. Si Cristo Jesús dice vete y no peques más, quiere decir, mi querido hermano y amigo, que podemos vivir sin pecar. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque el Espíritu Santo nos habla. Porque Dios nos da la promesa que si nosotros hacemos nuestra esa palabra, recibimos ese poder, nos dará esa naturaleza divina que tanto necesitamos para rechazar el pecado. Deja, mi querido hermano y amigo, que la palabra tenga poder en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que